Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, vamos a hablar sobre el tema de lo que es el derecho económico. Como ustedes saben, pues hay distintas ramas dentro del derecho, pero como lo hemos platicado en anteriores videos, y si no, pues lo vuelvo a mencionar, el derecho se divide en dos grandes ámbitos o dos grandes áreas: el derecho público, el derecho privado, y nosotros con nuestro sistema jurídico consideramos una tercera campo, una tercera área que es el derecho social. El derecho público es aquel que se encarga de regular la relación entre el Estado y los gobernados, así como las funciones del Estado y las relaciones que guarda con otros estados. El derecho privado se encarga de regular relaciones entre particulares y entre, incluso hasta particulares y con los propios estados, mientras que el derecho social responde más bien a un conjunto de normas jurídicas que regulan necesidades específicas de grupos vulnerables o en grupos en condición de necesidades más específicas, digámoslo así. Ejemplo del derecho público, tenemos al derecho penal, porque precisamente el ámbito de lo penal va a normar las funciones que tiene el Estado para sancionar aquellas conductas que son consideradas como delitos. Un ejemplo del derecho privado es, por ejemplo, el derecho mercantil, que regula las acciones de comercio que se dan entre particulares y en las que incluso puede participar también el Estado. Y finalmente, un ejemplo de derecho social es precisamente el derecho económico. ¿Por qué el derecho económico es digamos, está dentro del ámbito del derecho social? Porque, como ustedes saben, hay distintos modelos e ideas sobre lo que es la economía, cada quien tiene una perspectiva y en posteriores videos hablaré de las más importantes dentro de ellas. Actualmente la que tenemos o la visión que nuestro sistema guarda de la economía es una visión en la cual el Estado tiene una participación en la economía, está activo en ella, tiene funciones, pero también se deja lo que se conoce como el libre mercado. El Estado participa, sí, pero también los particulares pueden entrar. ¿Por qué entonces el derecho económico está en el derecho social? Porque si se dan cuenta, no es un ámbito en el cual sea solamente el Estado, como lo sea, por ejemplo, en el derecho penal, pero tampoco es algo en el cual entre los particulares se arreglan, como en el derecho privado, como en el derecho mercantil. Aquí más bien sí vemos que hay una participación del Estado, que hay una presencia del Estado en la economía, pero también vemos que hay presencia de ciertas cuestiones que ya no son parte del Estado, sino que ya son también cuestiones que los particulares pueden generar. Y también responde a una necesidad en específico, que es la cuestión económica. Esto pues no solamente le incumbe a los inversionistas y a los empresarios, sino que le incumbe a toda la nación bajo la óptica que nosotros guardamos de la economía. Con esto ya definido, vamos a poder entender entonces qué es el derecho económico dentro del sistema jurídico mexicano. Voy a compartir las famosas láminas y ahí está. La pregunta que vamos a resolver hoy es: ¿qué es el derecho económico? Vamos a empezar por ver qué elementos son necesarios para llevar a cabo una definición de derecho económico. ¿Por qué les voy a mencionar esto? Porque ustedes van a encontrar N mil definiciones de derecho económico por la simple y sencilla razón de que el derecho económico, digamos que un conjunto, es una suma de dos ciencias o dos disciplinas: el derecho y la economía. El derecho, pues, es este conjunto de principios, de valores, de instituciones que regulan la conducta humana en sociedad. Mientras que la economía, pues viene del griego ecos, que quiere decir, ecos nomos, que quiere decir administración del hogar, y la economía es una ciencia que se encarga de entender la correcta producción, distribución producción, distribución y consumo de bienes y recursos para la satisfacción de necesidades humanas. ¿Por qué entonces va a haber este choque o esta colisión entre el derecho y la economía? Pues resulta que la economía es una parte fundamental en la vida de los seres humanos y por lo tanto en la vida de un Estado. Anteriormente, con las ideologías liberales, como por ejemplo Adam Smith, David Ricardo, Malthus, se pensaba que el Estado no tenía que participar absolutamente nada en la economía porque el Estado era visto como aquel leviatán, era visto como aquel estorbo que obstruía el desarrollo económico. Posteriormente, había otras posturas, como por ejemplo la de los socialistas, que decía que el Estado tenía que entrarle a la economía para buscar generar una vida más equitativa para todos los participantes de la sociedad. Hoy en día nosotros tenemos lo que se conoce un poco como la economía mixta, en la cual admitimos la participación del Estado, pero tampoco dejamos que el Estado maneje la economía. El Estado, vamos a decir, pone la cancha, pone las reglas del juego,
y puede entrar a jugar también, pero también hay espacio para que entre el jugador que quiera al juego. O sea, tampoco es de que se cierra, ¿no? Entonces, el primer elemento que vamos a encontrar que tiene que estar presente para poder definir el derecho económico es precisamente al derecho, que es un sistema de principios, de instituciones y de normas jurídicas. Tenemos al derecho. Tenemos, como ya les comentaba, la intervención del Estado en la economía. Nosotros no tenemos un sistema liberal, tampoco tenemos un sistema aislacionista, ni mucho menos, por lo que nosotros admitimos que el Estado participa en la economía nacional como promotor o coordinador de la misma. Esto está incluso estipulado en los artículos 25 y 26 constitucionales, donde se habla que al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional y que el Estado va a generar un sistema de planeación democrática, con lo que estamos admitiendo que el Estado es el que va a planear la economía, el Estado es el que va a tener las reglas del juego y puede entrarle a jugar, pero también va a garantizar que los particulares puedan entrar. También tenemos que un elemento para poder entender el derecho económico es que el derecho económico lo que va a buscar es el desarrollo humano, económico y social. El fin de la economía es satisfacer necesidades humanas y por lo tanto, al satisfacer necesidades garantiza la existencia del ser humano. Si nosotros no satisfaciéramos necesidades o no las demos por satisfechas, evidentemente ni siquiera podríamos sobrevivir. Si no tenemos, por ejemplo, alimentos, si no tenemos vestidos, si no tenemos casa, pues entonces ya hubiéramos muerto hace muchísimos siglos, ¿no? Por otro lado, también algo que hay que considerar para definir el derecho económico es el incremento de la productividad. Si bien cuando hablamos de derecho, pues hablamos de regular la conducta humana en sociedad, al hablar de economía también buscamos hablar sobre lo que es obtener ganancias, porque la economía no simplemente consiste en llevar a cabo actividades comerciales o actividades económicas, sino que se busca a través de estas actividades económicas, a través de estas actividades comerciales, obtener lucros, es decir, obtener ganancias, obtener beneficios. Es por eso que evidentemente existen empresas, existen consorcios, existen corporaciones que lo que buscan es entrar a la economía, pero evidentemente para obtener ganancias. ¿Y cómo obtengo ganancias? Incrementando la productividad. Si yo, por ejemplo, produzco 10, supongamos que yo soy una empresa que vende refrescos. Si yo produzco 10 refrescos, pues a lo mejor lo que gano está bien, pero yo lo que voy a buscar es producir más para ganar más, evidentemente, según las reglas de la economía. Otro elemento que hay que considerar son las acciones necesarias para anular los efectos negativos de la globalización y el desarrollo económico. Ustedes recordarán escuchar en las noticias o haber leído por ahí un término que se conoce como la mano invisible. Es del pensamiento de la Escuela Clásica Económica, que es de Adam Smith. Lo que se pensaba era que había que dejar que el mercado solito se desarrollara porque el mercado solito iba a resolver los problemas que ahí hubiera, cosa que es evidentemente falsa. El mercado no es una hada madrina que solito se va a llevar al baile, sino que sí es cierto que el Estado tiene que entrar a veces para rescatar la economía, para poner las reglas, y el Estado tiene que estar participando. No tiene que tampoco tener la hegemonía del mercado, pero sí tiene que tener presencia porque de alguna forma garantiza que exista un mercado en el cual competir y un mercado en el cual obtener esta productividad y estas ganancias. Entonces, lo que hace el derecho económico también es buscar que haya un piso parejo para todos los que decidan entrarle al juego y que además se reduzcan efectos negativos que pudiese haber del desarrollo económico. Usted me va a decir, pero el desarrollo económico siempre te lo pintan como la cosa más maravillosa del mundo. Pues sí, a lo mejor sí tiene muchos beneficios, pero tampoco podemos olvidar que tiene algunas desventajas. Por ejemplo, hoy en día tenemos una robotización del trabajo que es parte del desarrollo económico, pero que es una desventaja, es un perjuicio para nosotros, porque ahora en lugar de emplear humanos para producir y para generar productos, ahora emplean máquinas, lo cual quita trabajo. Entonces, hay que ver también hay que ver las dos caras de la moneda, ¿no? Otro elemento que hay que considerar es que el derecho económico busca presentar o generar una mayor flexibilidad de la ley del derecho para responder a las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales. El derecho económico, me atrevo a decir que es de las ramas del derecho que más constantemente se tiene que actualizar porque el desarrollo económico es brutal. O sea, ustedes tan solo analicen cuánto hemos avanzado en materia, bueno, sin contar la pandemia, bueno, incluso la pandemia, porque aún y con pandemia hubo desarrollo de 2010 para acá, ¿cuánto hemos avanzado? O sea, incluso pensemos con la propia pandemia. En el 2010, ya se ha puesto que muy pocas personas, o si no es que nadie de aquí, sabía lo que era Zoom. Hoy en día ya todos sabemos lo que es Zoom, porque pues el desarrollo económico va a generar, está a la orden del día.
Y el derecho económico lo que tiene que hacer es responder a estos avances, porque si no, entonces volvemos a un punto en el cual pues el mercado está tan libre que pues va a haber un punto en el que tenga crisis, que tenga que presentar problemas, y lo que tiene que hacer el Estado es evitar en la medida de lo posible que surjan estos problemas. Y como les digo, un elemento importante para el derecho económico es el mercado como el elemento regente. El mercado es el que nos va a regir y el mercado es lo que se tiene que preservar y regular para que pueda desarrollarse la economía. Y el propósito del derecho económico es resolver conflictos también, porque el derecho no solamente nos sirve para normar la conducta humana, sino también nos sirve para resolver conflictos que pudiesen presentarse en sociedad. Y en este caso, el derecho económico va a entrar para poder resolver conflictos que puedan presentarse en materia económica, ya sea a nivel individual o colectivo, es decir, ya sea incluso entre dos personas, incluso entre corporaciones o entre estados puede también suceder. Todos estos elementos hay que guardarnos en la mente para poder generar un concepto de derecho económico, es decir, un sistema jurídico, o es decir, un conjunto de principios, normas, instituciones que van a considerar al Estado como un coordinador o un promotor de la economía que busca el desarrollo humano, que busca el incremento de la productividad y que busca también generar acciones que contrarresten los efectos negativos del desarrollo económico, que tiene como objetivo generar mayor flexibilidad jurídica para responder a las transformaciones sociales, tecnológicas, económicas, tiene como elemento regente al mercado y cuyo propósito es resolver conflictos. Estos elementos nos van a servir para poder generar un concepto de derecho económico. Ahora bien, el derecho económico, ¿qué tiene que cumplir o con qué reglas nos tiene que satisfacer? Primero, el derecho económico es un instrumento útil para lograr a un tiempo la eficacia económica y la justicia social. Si nosotros entendiéramos a la economía como algo abstracto y como una ciencia, digamos, incluso hasta exacta, que solo son números, la verdad es que estaríamos siendo completamente, y diría yo, injustos y completamente inconscientes de la realidad social. Porque la economía es una ciencia social, responde a cuestiones humanas. Y si nosotros queremos separar lo económico o queremos hacer de la economía una ciencia que no considera nada y queremos separarlo de lo humano, pues entonces vamos a tener problemas porque vamos a perder cuál es el eje rector. El eje rector de la economía sí es el mercado, pero ¿quiénes forman el mercado? Pues los seres humanos. Y el hecho de ver a la economía en esa forma, diría yo, tan fría, hace que entonces perdamos la noción de justicia social y que perdamos incluso la razón de ser de la economía, que es satisfacer las necesidades. Porque si nosotros vemos a la economía así aisladamente, pues vamos a decir, pues que satisfaga sus necesidades quien tenga para satisfacerlas, cuando no, o sea, la economía busca satisfacer las necesidades de todos los seres humanos y el derecho es para todos los seres humanos. Por lo tanto, no podemos eh, usar al derecho económico como algo, digamos, un instrumento ajeno a la realidad social. Al contrario, tiene que ayudarnos a entender a la realidad social. También el derecho económico va a ser un régimen jurídico que nos va a ayudar a producir más, pero a repartir mejor también. Les decía yo, el derecho económico tiene como elemento el que busca la mayor productividad, busca producir más para ganar más, pero que esto que se gane, que estas ganancias que se obtengan, también se repartan de una mejor manera. Si ustedes ven hoy en día las fortunas de las personas más ricas del mundo, se van a dar cuenta que bien esa fortuna podría repartirse entre las muchísimas personas que son pobres y tendríamos un nivel de vida digno absolutamente todas y todos. Pero ¿qué pasa? La cuestión aquí, y esto no son invenciones mías, la propia Organización de las Naciones Unidas lo ha dicho, el problema del mundo es que no haya riqueza. El problema no es ese. Incluso en cuestión alimentaria, lo ha dicho la propia FAO, el problema no es que no haya alimentos. El problema es que están mal repartidos. El problema es que la repartición está mal hecha, porque mientras unos tienen muchísimo, otros no tienen absolutamente nada. Y tampoco voy a decir que la lógica es quítale al que tiene en exceso para que el otro esté bien. La lógica no es, pues como tú estás abajo y tú arriba, pues vamos a bajarte para que todos estemos igual. Como yo soy pobre y tú eres rico, pues entonces tú también hazte pobre para que los dos seamos pobres. No, la lógica no es esa. La lógica es, si yo estoy abajo y tú estás arriba, entonces los esfuerzos tienen que estar encaminados para que yo esté arriba también. Y si yo soy pobre y tú eres rico, la lógica debe ser que a mí me debes ayudar y que yo tengo que tener las oportunidades suficientes para también ser rico y que ya todos tengamos una calidad de vida. Que también es cierto, esto se lograría si estas personas que están pudriéndose en dinero
hicieran esta repartición correcta de la riqueza. Porque muchas veces estas personas, no digo que todas, pero sí varias personas que gozan de riqueza en exceso, pues ese dinero lo tienen guardadito. Y la verdad es que podría haber más beneficios si ese dinero se pusiera a circular en la economía, ¿no? El derecho económico nos ayuda a generar políticas en básicamente todos los aspectos de la vida humana, en salubridad, en educación, en habitación, en alimentación, para que entonces se reduzcan desigualdades. El derecho económico nos va a ayudar a planear la economía de forma tal que se pueda reducir la desigualdad y generar un desarrollo humano. Pero ¿cómo podemos garantizar esto si al final del día, pues como podemos ver, hay pobreza? Esto se garantiza precisamente a través de la ley. Si bien la ley ya sabemos que nunca casi se cumple, de alguna forma el que esté en una ley escrita garantiza que el día de mañana haya la posibilidad de que podamos ir a apelar al Estado, que es al final el que tiene que poner el terreno. Ejemplo, si yo, por ejemplo, no tengo una alimentación adecuada y si yo estoy viviendo en la pobreza y hay una ley que dice que el Estado me tiene que proveer de alimentación, pues entonces yo tengo un recurso por el cual ir ante alguna autoridad con alguien y reclamar que yo tengo el derecho a la alimentación y no me lo están cumpliendo. Entonces, eso genera una obligación para el Estado de cumplir y a la vez lo va a orientar hacia dónde se tiene que dirigir, que evidentemente, pues muchos estados hacen caso omiso de sus normas, pero pues bueno. Ahora bien, para el contexto en el cual vivimos actualmente, pues ya el hecho de hablar de economía, no solamente tenemos que pensar en una economía industrial, en una economía de máquinas, de fábricas, porque la verdad es que nos estamos acabando el planeta. Y si bien nosotros tenemos que salir adelante, tenemos que tener un desarrollo humano, en estos tiempos, la economía y en general el derecho económico debe de considerar también a lo que nos rodea. Diríamos que los inicios del derecho económico son bastante antropocentristas. Ponen al hombre como el centro de todo y todo gira alrededor de ti, ¿no? Pero la realidad es que estos últimos años, y lo hemos visto, el ser humano no está solo en este planeta y solito no puede. Necesitamos de todas las especies y necesitamos de todos los ecosistemas que nos hemos irresponsablemente acabado en estos tiempos. Por lo que ahora el derecho económico y la economía tienen que orientarse a generar un desarrollo humano, sí, pero un desarrollo sostenible. ¿Y a qué me refiero con un desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible implica que exista un perfecto equilibrio entre la satisfacción de las necesidades humanas, entre la economía y entre el medio ambiente. Implica que haya economía, que haya esta satisfacción de necesidades, implica evidentemente que los seres humanos estemos bien, que vayamos para adelante, pero implica también considerar el medio ambiente que nos rodea. Por esa razón, ya desde hace varios años, la Organización de las Naciones Unidas ha lanzado este proyecto, que es un proyecto de cooperación internacional, que se conoce como las ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 puntos que están planeados para lograrse a más tardar el 2030. Es la famosa Agenda 2030. ¿Qué objetivos podemos encontrar y qué vamos a ver que están de la mano con la economía? Número uno, fin de la pobreza. Evidentemente esto responde o el derecho económico y la economía tienen que responder a esto. Como lo vimos, buscamos poner el piso parejo. Hambre cero, otra cuestión. Y para este punto, para el objetivo número dos, la Oficina de Alimentación de las Naciones Unidas, la FAO, ha llevado a cabo proyectos y capacitaciones al respecto que buscan concientizar también sobre la importancia de cuidar precisamente la alimentación, pero también la importancia que es para los estados el no perder de vista este punto y seguirlo regulando. Salud y bienestar, educación de calidad, que como lo vimos, la economía y el derecho económico son ejes rectores de las políticas que los estados tienen que implementar en estos puntos. Igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, que pues es lo que últimamente ha predominado el uso de energías renovables, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, la reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y las alianzas para lograr los objetivos. Si se dan cuenta, todo esto tiene un tinte económico.
Y precisamente hoy en día, si queremos hablar de derecho económico, si queremos saber lo que es el derecho económico, ya no solamente nos basta con que nos sepamos lo que vimos en un primer punto, lo de, sí, lo de mayor productividad, lo de que el conjunto de normas jurídicas, no. Ahora también tenemos que integrar esta visión del desarrollo sostenible de tal forma que hoy en día podemos decir que el derecho económico es un conjunto de valores, principios, normas e instituciones jurídicas, que es al final lo que es el derecho, que van tendientes a requerir, posibilitar y controlar la intervención, ya sea directa o indirecta, e imperativa que tiene el Estado en todos los aspectos macro y microeconómicos, a fin de garantizar el crecimiento y desarrollo económico sostenible, yo le agregaría. En lenguaje coloquial, el derecho económico es todo este conjunto de principios y normas de derecho que van encaminados a dar un margen, a dar un modelo sobre cómo debe el Estado intervenir, participar y coordinar todos los aspectos económicos de la vida en sociedad, tendiente a generar un crecimiento y desarrollo económico sostenibles. Eso es al final ya lo que es el derecho económico. Ahora bien, si alguien les pregunta en la calle y ustedes no quieren aventar este choro, ¿qué es el derecho económico? Digan, pues es la rama del derecho que va orientada a regular la participación y coordinación del Estado en la economía, tendiente a generar desarrollo económico sustentable. Así, ¿no? Eso es el derecho económico. A lo largo de próximos videos estaremos hablando sobre el pensamiento económico, sobre los elementos que participan en la economía, sobre incluso los ciclos económicos y todo lo que se necesita para entender a la economía, pero también cómo impacta en el derecho y cómo se encuentra en el derecho. Y pues bueno, estas son las referencias que yo utilicé para crear este video. Yo les recomiendo que lean más del tema y sobre todo que se informen mucho sobre lo que son las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque como les digo, hoy en día ya no estamos para seguir teniendo esta visión antropocentrista de que el ser humano es el todo. Hoy en día hay que entender que la economía es importante, nosotros somos importantes, pero el medio ambiente también lo es. Y esta visión, diría yo, ambientalista, hay que procurar integrarla a todos los aspectos de nuestra vida y primordialmente en este que es la economía. Y pues bueno, hasta aquí llegaría entonces este video y espero verlos en la siguiente ocasión.